Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 8 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz FM Signos, también a través de la página web www.fmsignos.com.ar nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. Saludamos a todos nuestros oyentes de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y también a los oyentes de nuestras radios de el interior del país que nos siguen semanalmente. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga y co-conductora, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Cómo te va, Carmen? Muy bien, Marcelo. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Se llevó a cabo en diciembre del 2008 una jornada muy importante en el auditorio del Polo Científico Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Godoy Cruz. Ese día se realizó una jornada cuyo tema central era cerebro y mujer, mitos, realidades y distintas perspectivas. Se tocaron muchísimos temas que tienen que ver con esto, con la neurociencia, y una de las presentadoras ha sido la doctora Silvia Kochen, que ella es investigadora principal del CONICET, directora de Unidad Ejecutiva de Neurociencias y Sistemas Complejos. Se tocaron muchos temas ahí, hay muchos temas interesantísimos sobre la neurociencia, del mito del sexo en el cerebro, nuevos aportes desde una epistemología feminista. Mujeres, por eso queremos charlar con la doctora sobre estos y otros temas. Doctora Kochen, ¿me está escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, es un placer saludarla acá desde nuestro programa Saludarte, que es un programa sobre información de temas médicos hacia la población. Yo me quisiera en principio centrar en este tema que se charló en las jornadas, que tiene que ver con la neurociencia y el mito del sexo en el cerebro. ¿Qué nos podría decir de esto, doctora? Porque el tema es interesante. Bueno, creo que yo soy médica también de formación y hago trabajo asistencial. Porque yo soy neuróloga. Sí. Y me dedico fundamentalmente a la epilepsia. De hecho, dirijo además el centro, que es un centro de referencia de epilepsia en nuestro país, que está en el Hospital Ramos Mejía y en el Hospital del Cruce. Pero como investigadora, y en esta doble función que cumplo, me resultaba muy interesante trabajar, y que fue lo que pasó en esa jornada, y que está abierta, todos los videos que se vieron todas las charlas que se dieron en la jornada están puestos en la página del CONICET. Ajá. Y en la página de nuestro instituto ENIS, y se puede acceder en forma gratuita a verlos, digo, para las oyentes que estén interesadas. Perfecto, lo vamos a difundir eso, claro que sí. El eje fundamental era como el nombre de la neurociencia, que está muy de moda y que hay una parte que a mí como neurocientífica me parece interesante. Se utilizaban algunos lenguajes científicos que se transformaban en pseudociencia. Ajá. Para fundamentar y avalar estereotipos negativos que existen sobre las mujeres. Esto no es nuevo, esto pasó siempre, en el siglo XIX, el siglo XX parte, se decía que porque el peso de nuestro cerebro era menor que el del hombre, entonces eso habilitaba a decir que éramos menos inteligentes, menos idóneas. Se decía esas cosas, sí. Entonces siempre el lenguaje científico, no la ciencia de verdad, muchas veces se utiliza para justificar y avalar determinadas cuestiones que tienen que ver con prejuicios culturales, sociales, económicos, porque esto nos pasó y nos pasa a las mujeres, pero también a la gente negra o a la gente pobre. Aparecen situaciones que en nombre de la ciencia, pero que es pseudociencia, como decía, sí, se dice determinadas cosas que son falsas. En este caso particular, un aspecto que me parecía muy interesante destacar y que fue un poco el eje, como decía, era cuando un ser humano nace, tiene menos del 10% de las conexiones sinápticas establecidas. Esto para divulgación significa las neuronas, que son las células que constituyen el sistema nervioso, el cerebro, para poder funcionar y conectarse unas con otras. Eso se llama sinapsis. Sí. Quiere decir que el 90% restante de las conexiones sinápticas se van haciendo a lo largo de la vida
tiene un espacio fundamental los primeros años de la vida. Entonces, pensar que hay cosas que aparecen como si fueran hereditarias o genéticas o naturales, en principio ahora que uno entiende este concepto, es totalmente falso. En realidad estas cuestiones se van construyendo en función de aspectos sociales, culturales, económicos. Y entonces, aparece como interesante que en este siglo, con el uso de, por ejemplo, la resonancia magnética cerebral, que es un recurso diagnóstico maravilloso, de hecho yo dirijo junto a otra investigadora, doctora de la Mayore, el resonador de mejor calidad que tiene nuestro país para hacer investigación, es el único que tenemos, pero es el mejor resonador que hay en Argentina. Ajá, ¿dónde está eso? O sea, lo está instalado, es un subsidio que conseguimos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Buenos Aires. Sí. Está instalado en una parte específica del Hospital Rofo, porque pertenece a la Universidad de Buenos Aires. El Rofo, sí. Y entonces, digo esto porque no es que no me parece malo el método, me parece extraordinario. Y de hecho yo hago investigación con la resonancia magnética, pero este método que permite ver el cerebro de manera no cruenta, sin invadirlo, y que está abriendo a pasos agigantados un montón de aspectos que hasta ahora nos parecían oscuros del cerebro y cómo funciona. También hay muchos trabajos publicados que se usan para decir que las mujeres somos de tal o cual manera, y cuando uno se pone a leer esos experimentos, son realmente muy malos, tienen muy poca seriedad científica, o porque el número de sujetos que se investigó son muy pocos, o porque el paradigma que se utiliza es realmente malo. Por ejemplo, doctora, ¿cuál sería, a ver, estos paradigmas que se... Por ejemplo, un ejemplo que se hizo, se mostraba a una cantidad de no más de 15 personas en total, o sea, la mitad hombres, la mitad mujeres, se mostraba determinadas fotografías para que puedan dar una opinión, lo que se conoce como juicio moral, ¿no? Sí. Entonces se mostraba, por ejemplo, una situación de violencia de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, se mostraba una situación que provocaba miedo o que otra situación que provocaba suspenso, y se tomaba en cuenta qué pasaba en ese cerebro en esas resonancias. Y la conclusión que saca, como decía antes, a una situación bastante limitada desde el punto de vista experimental, era que los hombres usan más, para tomar un determinado juicio o dar una opinión, usan más la razón, y las mujeres la parte emocional. Ajá. Entonces, esto que es un estereotipo, porque esto se plantea en la sociedad, la gente lo toma como si esto fuera así, y naturalmente es así. Cuando se ve ese trabajo que avala esta idea, como si fuera algo natural, uno se da cuenta que el trabajo, la verdad, que es un fraude científico. Ajá. O sea, que utilizan la resonancia y ese trabajo para demostrar algo que es una opinión que tiene que ver con otra cosa, que es una opinión, justamente. La diferencia que nos caracteriza a nosotros científicos, cualquier persona que opina, es que opinar no puede opinar cualquier cosa y tiene derecho a hacerlo. Tiene que tener ahora, un basamento científico, si una yo, evidencia claro, científica. Tal cual. Tengo que tener, fundamentarlo eso, ¿no? Claro. Entonces, ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo interesante también es que tiene que ver con esto que aparece como natural. Hay un trabajo hermosísimo hecho, muy serio, se toma pianistas, hombres y mujeres. Sí. Y lo que se observa es que los pianistas así, que tuvieron mucho tiempo de trabajo en la infancia, entrenándose, se observa que hay un desarrollo totalmente diferente a los que no somos pianistas, especialmente en las zonas de la corteza que tienen que ver con la audición y con la parte motriz fina. Ajá. Como que está clarísimo que hay un fenómeno de plasticidad. Y hay otro trabajo también muy interesante, que uno lo vive eso en la experiencia de cada uno, que se toma un grupo de estudiantes que hacen malabares. Y entonces se hace una resonancia cuando están haciendo una práctica intensa, ensayando para ser malabaristas. Y se observa también un desarrollo más importante. Cuando digo desarrollo, se observa en la resonancia, se observa que hay una zona de la corteza, en este caso visual y motora, diferente al que no se entrena. Y cuando dejan de entrenarse estos estudiantes, eso desaparece. O sea que esto demuestra claramente que el aprendizaje, la experiencia de todos los días, provoca cambios plásticos en el cerebro, y si uno esto lo abandona,
esto desaparece, ¿no? Claro, eso no tiene que ver con el sexo, digamos, puede pasarle a hombres o mujeres, Tal independientemente. cual, pero sí tiene que ver, y por eso yo lo usé en el ejemplo en la charla que di, y el que esté interesado puede escuchar, lo usé como para demostrar esto que aparece como que es una falacia, Sí. decir que hay cosas que las mujeres naturalmente somos así, Claro. y que en realidad esto no es cierto, ¿no? O sea, las mujeres en algunas cosas podemos compartir algunas cuestiones y depende de la sociedad y la cultura en la que nos desarrollemos. Ah, correcto. Doctor, usted habló de que al principio tenemos solamente un 10% de la sinapsis concreta. ¿Cuándo se terminan ese desarrollo? ¿Cuándo uno puede decir, bueno, ya en este momento se completaron las sinapsis, ¿sí? Se completaron el encuentro de las neuronas? Es la gran pregunta, ¿no? O sea, en realidad, si bien es cierto que hay un periodo muy, muy importante en los primeros años de vida, sin embargo, estas experiencias que yo comentaba y algunas otras cosas y algunos otros trabajos más demuestran como que nadie puede decir si realmente a determinado momento de la vida esto no se vuelve, no hay fenómenos de plasticidad, ¿no? Ajá. Entonces creo que justamente, y esto también creo que otra línea que yo trabajo más como neuróloga, porque hago investigación en eso, es todo lo que es el envejecimiento saludable, diagnóstico precoz de demencia, ¿no? Y creo que es muy interesante en todo este trabajo de envejecimiento saludable, como aparecen determinadas prácticas que la gente realmente muy vieja, o sea, más allá de los 80 años, puede aprender. Eso le quería preguntar. Es decir, a ver, si nosotros tenemos estos temas, esta plasticidad, ¿podemos en algún momento, tal vez la desvíe un poco el tema, prevenir de alguna forma lo que es la demencia senil, el Alzheimer, de alguna para tener el cerebro, entre comillas, en movimiento? En realidad esto no se lo puedo contestar, creo que ni yo ni nadie, pero sí lo que aparece en la mayor parte de los trabajos de investigación sobre algunos factores de riesgo, de protección, entre comillas, para evitar la demencia, bueno, más allá de factores como físicos, como que el aumento de la hipertensión arterial, claro, o alteraciones metabólicas o la obesidad, son todos elementos que juegan en contra porque alteran el sistema vascular. También lo que se vio es que cuando las personas tienen una vida social activa y donde entonces regularmente pueden amar y tienen amigas y amigos y tienen una vida así social activa porque participan activamente en su grupo familiar y entre amigos, participan socialmente en forma activa, en realidad lo que se ve que aparecen como elementos de protección, donde uno puede observar más casos de demencia cuando esto no está presente, en gente que vive aislada, que tiene poca vida social, que tiene una vida, no sé, más triste, menos rica en cuanto a toda su actividad social, ¿no? Ah, correcto. Sí, eso lo hemos leído muchas veces, ¿no? La importancia de la vida social, de hacer actividad, de que el cerebro esté en funcionamiento. Porque, a ver, a veces nosotros en nuestro programa charlamos sobre distintos temas, por ejemplo la ACV, ¿no? Uh-huh. Y resulta que vemos que hay personas que se recuperan de una ACV y personas que nunca más se recuperaron. Uh-huh. ¿Podemos decir que hay zonas del cerebro que reemplazan, por ejemplo, la parte de ese cerebro que ha sido deteriorado o podemos decir que ese cerebro se regenera y vuelve a su actividad, por más que no sean 100%, pero sí puede recuperarse? ¿Puede darse esos casos? En realidad esto es un tema que tiene dos niveles. Uno, que estamos investigando un montón de aspectos, aunque no personalmente yo, y que tiene que ver justamente con la capacidad de si existe o no la posibilidad, y en modelos experimentales se vio donde la posibilidad de que una neurona pueda recuperarse, o sea que y que haya posibilidades de regeneración de ese tejido neuronal. Claro. Y hay experiencias en algunos modelos experimentales donde esto se observa. En el caso de los seres humanos que tienen un accidente vascular, es más complicado, creo que intervienen otros factores, que puede ser la zona cerebral dañada, la extensión de ese tejido cerebral. Sí. Y también es cierto que uno ve muchas veces que frente a una lesión similar, hay personas que tienen una capacidad mayor de recuperación que otras, y donde, bueno, sin duda, creo que justamente yo estuve participando, pero
escuchando en un congreso que participé dando una conferencia en Cuba. Me llamó la atención, escuchaba las experiencias de la gente que trabaja en el CIREN, que es un centro de restauración neurológica, Sí. que tienen todo un trabajo hecho muy ajustado paciente por paciente, con muchos recursos humanos preparados y disponibles, y ellos como que ese sería el milagro, ¿no? Entonces encuentran que esa es la vía para que la gente pueda tener, después de un accidente vascular, una gran capacidad de recuperación. Ajá. Bueno. Y entonces ellos, uno preguntaba, y yo misma me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿qué utilizan? ¿Qué recursos? Y aparecía como que la clave era esto que acabo de comentar, ¿no? Entonces nuevamente tiene que ver con esto mismo, o sea, si hay condiciones positivas. Una de las cosas que nosotros veíamos en la jornada, que tiene que ver con eso que estamos charlando, ¿no? Era, hay muchos trabajos que se hacen sobre las capacidades que tenemos las mujeres y los hombres, y es distinto, ¿no? Y esto es vigente, porque sí, hace no tantos años atrás el rector de Harvard tuvo que renunciar porque dijo que las mujeres no éramos idóneas para las matemáticas, ¿no? Claro, sí, entonces se armó tal escándalo que, bueno, tuvo que presentar su renuncia. Pero es interesante que esto, que sigue habiendo este tipo de prejuicios, lo que hay estudios muy interesantes que muestran, por ejemplo, que para hombres y para mujeres, ¿no? Yo me focalicé más en un trabajo que se hizo de metaanálisis, que se realizaron los últimos 20 años de trabajos que analizaban el impacto de los estereotipos y las condiciones emocionales en las tareas. Sí. Y lo que se encontraba era que si había condiciones emocionales negativas, cuando un hombre o una mujer desempeñaba una tarea, esto tenía un impacto negativo en el desempeño. Por ejemplo, imagino que ustedes, no sé, usted tiene, no sé, está haciendo su programa, ¿no? Sí. Y de repente hay una persona que tiene poder sobre usted, que lo va a evaluar, que va a decidir su desempeño, si sigue o no sigue. Le dice antes de empezar, mira, yo creo que vos no servís para esto, me parece que tus condiciones no son las mejores. Lo que nos pasa a las mujeres muchísimo, ¿no? Sí. Creo que no es una tarea para vos. Y entonces, en esas condiciones, que son condiciones emocionales negativas, se evaluaba el desempeño, esto tenía un impacto totalmente negativo y el desempeño era peor. Si en cambio las condiciones eran favorables y uno le dice todo lo contrario, y le genera confianza, y le crea unas buenas condiciones, el desempeño era igual en hombres y mujeres. Esto se hizo, hay trabajos hechos en niños y en niñas, y luego en adultos, ¿no? Digo esto porque nosotras las mujeres, y sobre todo a ver mujeres, nos pasa muy frecuentemente que frente a una tarea, o si tenemos que ser evaluadas, o se ve en la Facultad de Medicina, ya que esto se escucha, usted es médico y ahí hay médicos que escuchan, y yo sigo siendo la única mujer, por ejemplo, profesora adjunta en la materia de neurología, estoy hablando de la UBA, ¿no? Donde la matrícula en este momento somos el 70% de mujeres. Son mujeres. Bueno, igualmente, en mi especialidad, yo soy obstetra, soy ginecólogo, y en mi especialidad estamos, digamos, somos minoría los hombres, Estamos, estamos en más o menos 7-3, 8-2 estamos, Así que hay un enorme avance, en algunas especialidades médicas hay un enorme avance de la mujer. Es cierto también. Es cierto. Igual y en la Facultad de Medicina, si hablamos de eso, las mujeres somos mayoría. Claro, sí. Como estudiantes, las mujeres son mayoría en los cargos menores, pero cuando empezamos a escalar, desaparecemos, ¿no? Bueno, yo justamente tuve una charla recién con mi productora en mi hospital, yo estoy en el Hospital Álvarez, directora y subdirectora, son directoras, ambas. Y yo hice la unidad hospitalaria en el Álvarez, con Gittelman, ¿lo conoció? Con Gittelman, por supuesto que lo conocí. Yo lo amaba profundamente. El doctor Gittelman, lamentablemente fallecido, uno de los más grandes endocrinólogos que hemos tenido. Yo lo amaba, por eso cuando lo nombré el Hospital Álvarez, para mí él fue un tiempo bastante breve, dirigió la unidad hospitalaria y yo fui una alumna ahí. Sí. Y fue hermosísima esa experiencia. Pero el Álvarez tiene una tradición especial porque ya tuvo otras directoras mujeres. Sí, tuvo un hospital bastante particular en eso, porque no es lo que pasa en general en la ciudad de Buenos Aires, menos en la Facultad de Medicina. Claro, menos en el CONICET tampoco, En el CONICET también las mujeres... De la doctora Galimberti, la habrá conocido también. Diana, claro, Diana Galimberti, que fue directora nuestra.
Así que bueno, nosotros en el Álvarez me parece que ahí estamos nosotros en minoría, los varones, los hombres. No, dan un buen ejemplo ustedes. Ah, bueno. A ver, entonces, doctora, si tenemos los dos cerebros, mujer y hombre, pero sin discriminar, ¿hay alguna diferencia en cuanto a capacidades, sentimientos, o las condiciones son exactamente iguales entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer? Lo que yo investigué personalmente, los trabajos que hay, los trabajos serios, lo que muestran es que son exactamente iguales y que tiene mucho que ver lo que es la construcción social y cultural, ¿no? Y claro, que la educación, cómo se imparte. Por eso es que es tan importante, yo agradezco que ustedes me llamen y creo que es tan importante esta divulgación, porque claro, hace poco tiempo atrás yo tenía oportunidad, porque yo integro desde hace muchos años y soy una de las fundadoras de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, RACCIT, y tuvimos un taller con estudiantes de ingeniería. Sí. Y realmente me sorprendía, porque si bien yo me quejo esto de la Facultad de Medicina, estas chicas nos contaban de distintas universidades de nuestro país que, teniendo esas los mejores promedios, cuando se presentaban a puestos laborales o había pasantías que los estudiantes de ingeniería hacen, se ponía específicamente en la convocatoria: no queremos mujeres, es solo para hombres. Bueno, es denunciable. Sí, lo que pasa es que también hay una cosa que usted sabe y es fácil de entender. Uno cuando denuncia tiene que poner mucho el cuerpo, es una situación difícil. Bueno, porque... correcto, pero es un riesgo, es denunciable. Hoy día pongan eso... Totalmente, pero quiero decir que esto sigue pasando, entonces... Pero digo esto como un elemento negativo para el desempeño, pero claro, cuando se hacen evaluaciones, y un trabajo muy lindo hecho en nenes chiquititos y nenas, donde se le hace tareas de tipo espacial, sí, esas cosas que se piensan, ¿no? Tareas espaciales, cálculos matemáticos, el desempeño es el mismo, ¿no? Claro, correcto. ¿Qué pasa con la mujer en el área de investigación? ¿Está teniendo también trabas? ¿Se está desarrollando bien? ¿O se sigue prefiriendo al hombre? Bueno, nosotros ahí desde la RACCIT, la verdad que empezamos por eso, y si bien hubo un avance, porque empezamos hace más de 20 y pico de años, ¿no? Y la verdad que hubo un avance importante, sin embargo, sigue habiendo ese techo que dicen los americanos, techo de cristal, y que es un techo que no es visible, porque para ocupar el mismo puesto, cuando uno ocupa el mismo cargo en el CONICET, tiene el mismo salario. Sin embargo, esto pasa en Argentina, pero pasa en el mundo, ¿no? Cuando uno se pone a analizar nuestros currículums como investigadores, es abierto. En general, para que una mujer ocupe un mismo cargo, la misma posición en la escala jerárquica que un hombre, sí, y ya necesitamos demostrar, con nuestro currículum somos muchísimo mejores que ese hombre que ocupe ese cargo, ¿no? Y a mí me sigue pasando hoy que de repente somos pocas las mujeres que dirigimos unidades ejecutoras y que ocupamos espacios así de poder. Ajá. Y de repente, esto yo hablo más para las mujeres jóvenes, ¿no? Donde digo siempre, no hay que optar, hay que elegir todo. O sea, si yo quiero ser madre, soy madre, y si quiero estar en pareja, estoy en pareja, pero nosotros hicimos un trabajo hace 2 años, sí, desde la RACCIT, y donde colaboró el directorio del CONICET, especialmente la doctora Dora Barrancos, y empezamos a ver a la misma posición y en la misma edad una becaria y un becario de CONICET, que es la instancia en la que uno entra a CONICET. Sí. La mayor parte de los varones estaba en pareja y tenía hijos, y la mayor parte de las mujeres no tenía hijos. Uh-huh. Y esto, en realidad, uno podía pensar, bueno, es una elección, falso, porque lo que ocurre es que en ese momento de la beca la mujer y el hombre se tienen que doctorar. Sí. O tienen posibilidad de tener becas en el exterior. Es mucho más difícil para una mujer que se está doctorando, además, ser madre en ese periodo, claro, que para un hombre. Y entonces, ahí, esto es una barrera, por ejemplo. Si uno no crea condiciones de discriminación positiva, se dice, ¿no? O sea, como por ejemplo, prolongar, que algunas cosas se lograron, ¿no? Prolongar los años para entregar, por ejemplo, una tesis si tuvo un hijo, o cuando se entregan los informes. O sea, tener en cuenta lo que se hace en Francia, lo que se hace en Suecia. Claro. ¿Y quiénes países son donde se trabaja, ¿no? Los jurados? ¿Son en general hombres? Bueno, eso es otro elemento. O sea, por ejemplo, si vuelvo a medicina,
si nosotros ya sabemos que los cargos más jerárquicos los ocupan los hombres, los jurados en su mayoría son hombres. Y son hombres, yo acabo de reconcursar, o validar, no sé cómo se dice, el concurso mío, y eran 3 señores. Pero la primera vez que yo gané mi concurso, me acuerdo que los 3 señores me preguntaron a mí, yo ya era investigador del CONICET, ¿no? Sí. Y me preguntaron a mí cómo pensaba, me preguntaron primero si era casada, después me preguntaron si tenía hijos, lo cual me sentía sumamente, era algo que no tenía nada que ver con el concurso. Y entonces, cuando yo contesté que sí, me preguntaron cómo empezaba a compatibilizar mi vida profesional con mi vida privada, y eso que ganase el concurso. Claro, claro. Y cuando yo salí, le pregunté que me sentí tan ofendida, me sentí ultrajada en realidad, ¿no? Porque no tiene que ver con lo que me pasa a mí como mujer. A mí me encanta, fue lo mejor que me pasó en mi vida ser mamá, pero no tenía que ver en ese concurso. Y cuando salí le pregunté a mis colegas, a algunos le habían preguntado eso, todos hombres, ¿no? Y no, a ninguno le habían preguntado lo mismo. Entonces, esto me contaba como una experiencia. ¿Estoy segura que esos hombres que me preguntaban eso? Sí. Si yo los interpelaba, cosa que no podía hacer, estaba en una situación de inferioridad en ese momento, ¿no? Pero no sé si eran tan conscientes de lo que estaban provocando y lo que estaban haciendo. Digamos, no serían tan malos entonces, estaban en un entorno social, ¿no? Tiene que claro, por eso digo que hay que trabajarlo, no es que es el enemigo para nada, pero digo, claro, es un tema que hay que trabajarlo entre eso todos. está bien lo que usted, a ver, doctora, sí, hay que trabajarlo, exactamente. Yo tengo muchos años de médico, muchos, yo soy bastante veterano, y hubo muchos cambios en la medicina en estos últimos 30 años respecto a la posición de la mujer. Falta todavía, no digo que están a la misma altura, pero en algunos centros, en algunos lugares puedo decir que la mujer sí está a la misma altura. Yo lo he visto. Y lo veo. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted, que hay un gran avance porque tenemos que seguir trabajando, ¿no? Así es. Bueno, doctora Kochen, la verdad ha sido un placer charlar sobre todos estos temas que tienen que ver con la neurociencia, el cerebro de la mujer y los temas en general, ¿no? Un gusto, le agradecemos. Repítame por favor la forma en que podemos acceder a los videos de este encuentro que hubo en el auditorio del Polo Científico. Una forma es entrar a la página de CONICET, sí. Se llama CONICET Dialoga, y ponen el encuentro cerebro y mujer, y ahí están colgados todos los videos. La otra es entrar a la unidad ejecutora que yo dirijo, que se llama ENYS, E-N-Y-S. E-M-Y-S. No, E-N-N-N. Sí, es estudios en neurociencias y sistemas complejos. Ajá. Y entran ahí están los videos gratuitos para que todos lo puedan ver. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido muy explícita. Y también me encantó acordarme de mi mentor, el doctor Gitterman. Sí, Abraham Gitterman. Fue un gran profesional, un gran médico y un gran profesor, Gran profesor. Sí. Así es. Un gran saludo, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muy interesante la charla con la doctora Kochen, una investigadora del CONICET.